Quality Summit LATAM. Calidad e innovación para los retos del mañana. Del martes 22 al viernes 25 de junio. Un espacio para conectar, compartir e inspirarse. Con las últimas tendencias en calidad de software. ¿Qué encontrarás en el evento? Networking con una comunidad global de talento. Charlas. Workshops. Contenido on demand. Booths virtuales. Oportunidades para unirte a la industria digital. No te lo pierdas. Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Mercedes Quintero Martínez, muy contenta por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el papel de la gestión de riesgos en el testing software y vamos a conocer sobre un anillo para gobernarlos a todos. Este anillo tiene un objetivo que se debe cumplir y existe únicamente una opción, y esa opción es que el anillo debe ser destruido. Este anillo debe llevarse a lo más profundo de Mordor y debe ser devuelto al fuego del que proviene. Y alguno de los que está presente dentro de la comunidad del anillo debe llevarlo, debe destruirlo. Hay un objetivo fundamental en cada proyecto que nosotros emprendemos y es algo que nosotros debemos cumplir. Y en este particular, pues es destruir el anillo y hay solo una manera de hacerlo. Y esa es llevarlo hasta las profundidades del fuego donde proviene. Y eso es en Mordor. Alguien entre elfos, enanos, hobbits, debe destruirlo, debe hacerlo entre hombres. Así como cada proyecto al que nosotros nos enfrentamos va a presentar muchísimos retos y dependerá de su contexto. Estos retos dependen del tamaño del proyecto, del dinero, de las personas involucradas, de una gran variedad de factores endógenos y de factores exógenos que están afectando la consecución del proyecto. Por supuesto que es determinante la influencia de las personas en el proyecto, dado su carácter, el trabajo en equipo, las capacidades, las creencias, el temperamento de las personas, los conocimientos, bueno, todo este sinfín de variables que están alrededor del comportamiento de las personas, ¿no? Las actitudes, las aptitudes. Y es importante saber que en un proyecto vamos a tener imprevistos, van a surgir cambios, van a surgir buenos momentos y no tan buenos momentos. Así que cuando vayamos a iniciar un proyecto, es imprescindible que estemos lo más preparados posibles para enfrentar el proyecto. Y eso nos lo permite la gestión de riesgos. Recordemos que podemos implementar proyectos de pruebas basados en riesgos. Así que vamos a ver de qué se trata un poco este asunto. ¿Alguna vez nos hemos preguntado en un proyecto de testing si tenemos la suficiente tolerancia o la suficiente capacidad para soportar los riesgos? ¿Hemos entendido hasta qué nivel podemos soportar este proceso? ¿Hasta qué nivel podemos llegar nosotros con los riesgos? ¿Cómo podemos controlarlos y hasta dónde podemos controlarlos? Ese apetito y esa tolerancia hacen que el proyecto genere una viabilidad. Le van a dar una consecución exitosa o no a nuestro proyecto. Cuando la comunidad del anillo se constituyó, se hizo basada en el heroísmo de las personas que iban a participar ahí, que decidieron acompañar al hobbit a llevar el anillo a las profundidades de Mordor. Incluso llegaron personas que no tenían ni idea de lo que se estaban metiendo, llegaron así como por azar, porque escucharon, les pareció chévere y se metieron y luego vieron como, bueno, ¿en qué es que me estoy metiendo? Desconozco este proyecto. Cuando emprendieron el proyecto, la comunidad del anillo precisó de una minuciosa reunión donde se diseñaron estrategias con las que se enfrentarían todos los retos o algunos de los retos que al menos ellos conocían y que se asumieron en este proyecto. Realizaron un análisis en el que se identificó que el anillo no se iba a defender con métodos corrientes, intentaron darle con hachas, quemarlo con un fuego normal, el anillo seguía intacto. Entonces, conseguir su objetivo, se dieron cuenta que no sería tan simple y que seguramente iban a tener que vivir un montón de circunstancias que estaban jugando en el 90% de los casos en su contra. Identificaron que la comunidad del anillo posiblemente iba a alcanzar su capacidad máxima de tolerancia al riesgo. Y probablemente esta tolerancia iba a exceder los límites del riesgo.
tenían un gran apetito del riesgo y decidieron que por el bien de la humanidad llevarían su tolerancia al límite. Y nuestros proyectos de testing y desarrollo han sido evaluados teniendo en cuenta si tendrán la capacidad de soportar las pérdidas cuando las cosas vayan hacia abajo. Recuerden que entre más apetito tengamos hacia el riesgo, pues más exigente debo ser en mi análisis, mucho más minucioso. Y en caso de que la organización supere su capacidad de riesgo, se encontrará en grandes dificultades para continuar su actividad. Entonces es importante que nosotros conozcamos si nuestro bolsillo va a soportar esa capacidad y ese apetito al riesgo. La tolerancia es aceptar, básicamente, es aceptar que vamos a tener riesgos en los proyectos y la capacidad de saber qué tanto vamos a soportar de esos riesgos que se nos van a seguir enfrentando. Entonces preguntémonos, bueno, yo estoy más preocupado por el dinero o por perder clientes. ¿Cuánto dinero es que voy a estar dispuesto a perder? ¿Qué tipo de controles debo empezar a implementar dentro del desarrollo para poder dormir tranquilo, para poder dormir esta noche, para saber que mañana no se van a robar la plata de los usuarios o para saber que ese proyecto de avión que estamos desarrollando seguramente no se nos va a caer? ¿Cómo voy a controlar un ciberataque? ¿Yo prefiero perder funcionalidad o prefiero perder no funcionalidad? ¿Vamos a sacrificar experiencia de usuario? Muchos riesgos técnicos que están alrededor de todo el proceso. ¿Qué tanto va a soportar el software? ¿Qué tan tolerante es este software? ¿Es fiable? Todas estas cosas empiezan a jugar dentro del proceso de análisis, dentro del proceso de levantamiento de requisitos, dentro del proceso de nuestra definición de pruebas, de lo que vamos a implementar como en el proceso de pruebas. Y para ello tenemos un ciclo en el que identificamos los riesgos, los analizamos, priorizamos y que los estamos monitoreando generalmente. Entonces, antes de que nosotros empecemos a asumir un riesgo, pues tenemos que evaluar esos impactos que los riesgos va a tener en nuestro proyecto. ¿Qué pasaría si nosotros supiéramos todo lo que nos vamos a enfrentar en un proyecto? Pues estaríamos bendecidos y afortunados. Definitivamente podríamos afrontar el proyecto sabiendo y a sabiendas de que vamos a poderlo solucionar absolutamente todo porque estamos súper anticipados a todo lo que va a pasar. Es que si la comunidad del anillo hubiese sabido y tenido la posibilidad de que iban mejor dicho, si hubieran podido vivir un proyecto similar mucho antes, seguramente tuvieran un montón de estrategias y se hubieran podido adelantar a las traiciones, a algunos fallecimientos, a pérdidas de personas, en fin, se hubieran podido adelantar un montón de cosas, pero no tuvieron esa oportunidad, solo sabían que el anillo estuvo perdido y que alguien con ansias de poder, para poder gobernar el mundo entero, pues lo creó. Y muchas veces nosotros nos lanzamos a proyectos desconocidos. Sin embargo, existe la posibilidad, y si existe esa posibilidad de tener información de proyectos similares, pues entonces podemos estar haciendo nuestras estimaciones de riesgos y nuestras estimaciones del proceso de pruebas basados en una especie de benchmarking, digamos, bueno, haríamos un juicio de expertos, una lluvia de ideas. Por supuesto, no podemos anticiparnos a todo. Además, porque cada proyecto es sustancialmente distinto. Así sea un proyecto de pruebas y el proyecto que pasó también es un proyecto de pruebas funcionales y este proyecto que pasó también es un proyecto de pruebas de rendimiento, de pruebas de carga. Pues son cosas distintas, son contextos distintos, porque seguramente en ese proyecto participó una persona diferente al que participó acá, o porque seguramente ese proyecto tenía más dinero que este, o porque en ese proyecto era iOS y en este es Android y en este va a ser híbrido, porque esa participación es web. Bueno, el contexto de cada proyecto va a ser muy distinto. Y eso requiere un análisis diferente, que nos podemos basar en tendencias y que nos podemos basar en lo que sucedió antes, por supuesto. Estas diferencias ya generan una brecha contextual entre cada proyecto. Y fíjense que la identificación de riesgos del producto nos puede suscitar a la identificación de riesgos del proyecto. Por ejemplo, yo estoy validando que mi producto en algún momento, no sé, que yo voy a hacer una transferencia bancaria y resulta que el dispositivo se equivocó y envió mi dinero a otra parte. Y se equivocó porque seguramente cuando se hicieron las pruebas, la persona que hizo las pruebas no tenía conocimiento. Entonces, ya el riesgo de ese producto se convirtió en un riesgo del proyecto. Ya estamos hablando de conocimiento de la persona, ya estamos hablando de los recursos de las personas. Miren que en la comunidad del anillo se presentaban muchos riesgos
que muchos desconocían, por lo menos los hobbits los desconocían. Estamos hablando de que en algún momento llegaron los Nazgûl y querían acabar, eran los que más querían el anillo, los que lo querían recuperar. Estamos hablando de que de repente salieron Uruk-hais, al principio eran unos orcos, pues que era más fácil de derrotar y después empezaron a crearse estos Uruk-hais y entonces cada vez los riesgos se iban haciendo más y más potentes, más peligrosos. Boromir en algún momento se convirtió en un riesgo para el proyecto. Un miembro de la comunidad del anillo en algún momento dijo, yo quiero ese anillo para mí porque el anillo tenía tanta fuerza que sabía que podía romper a través de su poder a cada persona. Entonces, cuando nosotros estamos enfrentándonos a un proyecto, necesitamos saber qué enfrentar primero. ¿Qué riesgo es más importante que otro? Porque es que el de usabilidad me va a decir, venga, mi riesgo es más importante que el suyo, mi riesgo es más importante que el de funcionalidad, mi riesgo es más importante que el estrés, mi riesgo, no sé, es más importante que el tema de UX, en fin, van a llegar muchas condiciones y muchos supuestos desde la perspectiva de cada rol. Eso significa que vamos a tener que hacer una priorización eh, muy cuantitativa de esos riesgos. Eso implicará que calculemos ese nivel del riesgo y para yo poder calcular el nivel del riesgo necesito conocer la probabilidad por el impacto del riesgo. Con esa probabilidad y ese impacto del riesgo, yo identifico si mi riesgo es inadmisible, si es inaceptable, si es tolerable, si es aceptable. El día que se hizo o que se instauró la reunión de la comunidad del anillo en la que se fundó y se creó la unidad del anillo, Boromir, sin saber que él algún día o en algún momento se iba a convertir en un problema para la comunidad, ya todos en la comunidad eran de por sí un riesgo, porque el anillo, ¿por qué llevaba Frodo el anillo? Porque Frodo era el único que lo podía cargar, Frodo era el único que no se dejaba tentar del anillo. Era el único que no lo quería poseer. Los demás todos querían poseer ese anillo, lo necesitaban y luego con ese anillo dominarlo. Era una fuerza tal que el anillo se metía como por la avaricia del ser humano, más o menos ese era un poco el cuento. Entonces, todos ya implicaban un riesgo para el proyecto. Luego, Boromir se volvió un problema para la comunidad. Sin embargo, él mencionó varios de los riesgos a los que se enfrentarían y recordó que había maldad que no duerme, estaban los orcos, las puertas vigiladas, el ojo que todo lo ve. Bueno, y si nosotros nos damos cuenta aquí, estamos hablando de un día de una reunión, un día fundamental en el que dieron cómo vamos a enfrentar este proyecto, qué es lo que vamos a hacer para asimilar este proyecto. Entonces aquí resaltamos que el factor de éxito, del éxito más importante de las pruebas basadas en riesgos es la participación de las partes interesadas correctas en la fase de identificación, el análisis de los riesgos. ¿Por qué? Pues da la visión que constituye la calidad del producto. Claro, la calidad del producto dependerá de lo que yo quiera del producto, dependerá de mi necesidad, con lo cual nosotros podríamos categorizar esas partes interesadas del negocio y las partes técnicas, clientes, usuarios, la gente de operaciones, mesa de ayuda, todas estas personas que tienen la visión del cliente, que conocen al cliente y que pueden identificar y evaluar el impacto desde el punto de vista del negocio. Así entonces vamos desescalando un poquito esas visiones contrarias que hay a lo que yo digo y creo que es mi impacto del riesgo. Entonces, recordemos que también esas pruebas basadas en riesgos, pues si las vamos a hacer basadas en riesgos, nuestras pruebas vamos a tener que contar con un liderazgo supremamente grande, ¿cierto? Este líder deberá defender el proceso e iniciar lo correspondiente con las partes interesadas. Además de todo, el reto de ese líder es que pueda generar conciencia para que el grupo reconozca de manera transversal el valor del análisis de riesgos. O sea, que va a tener que implicar a cada parte del equipo. Metodología en cascada, marco de trabajo ágil, eso es independiente. ¿Por qué? Porque yo puedo analizar un riesgo sprint por sprint. Es decir, yo puedo identificar en mi sprint 1, en mi sprint 2 y en mi sprint 3 los riesgos que va a incurrir dentro del desarrollo cada una de esas funcionalidades y los puedo empezar a estimar dentro de los sprints.
Es decir, no tengo que quedarme en la planeación de mis riesgos. Eso lo que hará, al contrario, es que va a incurrir que el equipo participe y el equipo se vuelva más consciente de ese proceso. Además que el riesgo, como está basado en la incertidumbre, pensemos que es algo que tiene la posibilidad de ocurrir y que puede generar problemas de los que además se pueden sacar provecho, porque resulta que al tener la incertidumbre de que suceda, pues a ver, no es algo que se vaya a dar. Nosotros nos imaginamos que puede pasar algo y basados en esa imaginación, en ese supuesto o en esa tendencia, es que hacemos la estimación del riesgo. Por eso, cuando nosotros estamos haciendo estimación y nos dicen, voy a dejar colchoncito, que para poder hacer la validación, que el colchoncito por más tiempo, no, pésima práctica. Dejar colchones es de las cosas que uno en proyectos, como gerente de proyectos o como líder, debería no hacer, porque es que ese colchón puede ser o muy grande o muy pequeño. Y yo, entre más sobreestime el tiempo y el dinero, más posibilidades tengo de malgastar el tiempo, la plata o lo que sea que esté sobreestimando. Entonces, cuando yo estoy hablando de un colchón, es porque yo ya sé que algo me pasó. Yo pienso en un proyecto anterior y digo, es que esto me está generando muchas regresiones. Cada vez que me corrigen una funcionalidad, me dañan otra y otra y otra. Y entonces yo sé que hacen una funcionalidad y de esa funcionalidad dependen 5 más. Y entonces, como dependen 5 más, voy a dejar un colchón. No, lo que yo hago es hacer la estimación del riesgo de que me pueden generar muchas más regresiones y empiezo a pensar basado en ese riesgo de que me suceda, en esa incertidumbre de que me suceda eso. Y le puedo poner tiempo y lo puedo empezar a categorizar. Entonces yo ya sé que en un proyecto anterior el desarrollador tal se me demoró tantos días haciendo la corrección o que tal tester tiene muchas devoluciones porque es que como no redacta muy bien, entonces se genera algunos riesgos de que el desarrollador no le entienda la redacción del defecto o que definitivamente esté generando defectos que no son defectos y eso es un reproceso, pero yo tengo tendencias y tengo la posibilidad de basarme ahí. Eso está diciéndome a mí que cuando yo hago una prueba basada en el riesgo del producto, ya estoy suscitando hacer riesgos del proyecto, identificar riesgos del proyecto. Entonces, como yo sé que ese riesgo lo baso en la incertidumbre, pues lo vamos a categorizar. Y para eso tengo unos impactos y este mapa de calor que me permite a mí identificar dónde es que clasifico cada riesgo. Entonces es algo inadmisible. Por ejemplo, que yo esté haciendo una solicitud bancaria y que me niegue el préstamo a una persona que cumple con la categoría para hacerle ese préstamo. Eso es algo que no podemos aceptar. Es inadmisible. Es un riesgo que no puede suceder. Por ejemplo, para el caso de la comunidad, la única persona que podía cargar el peso del anillo era Frodo. Por eso era inadmisible permitir que Frodo muriese. Tenían que protegerlo a toda costa y tenían que generar unas medidas preventivas urgentes. Entonces, lo inadmisible se realiza o se enfrenta con medidas preventivas urgentes. Recordemos que algo urgente es diferente a importante, ¿no? Primero está lo urgente y luego lo importante. Y entonces llega aquí lo inaceptable también. Estas categorías las pueden variar, es decir, aquí son como para dar el ejemplo, ¿no? No es que sean las únicas categorías que yo tenga que utilizar en el riesgo. Y entonces, inaceptable, para este caso hay que poner medidas preventivas obligatorias, donde empezamos a controlar las variables. Un riesgo tolerable, pues vamos a tener que estudiar medidas económicas que nos permitan afrontar el riesgo. Se compra una herramienta, la capacitación del equipo, habrá que hacer alguna migración. De pronto podemos tolerar que esto nos genere, si estamos haciendo pruebas funcionales, que esto nos genere un impacto defecto de impacto menor, algo de maquillaje, por ejemplo. Entonces, pasemos a producción, toleremos que no tengamos un 100% resuelto este problema, lo informamos, avisamos al cliente, hacemos lo que esto requiere, pero es algo tolerable mientras estamos solucionando lo inadmisible y inaceptable. Y hay riesgos que los estamos vigilando, que los estamos controlando, que estos ya son los que podemos aceptar. Por ejemplo, cuando el rey de Gordon, me olvidé cómo se llama, el rey de Gondor, antes de que llegara a Aragón,
no quería realizar alianzas y o sea, se volvió supremamente egoísta y bueno, tuvieron que aceptar que él se negó a hacer una alianza y que hubo una especie de traición. Lo aceptaron, pero ponía en riesgo el proyecto, pero no iba a generar mayores problemas. Y eso se vigiló, aunque no requería pues medidas preventivas de partida, digamos, que son las que se tienen que implementar para los que son inadmisibles e inaceptables. Los riesgos tienen diferentes respuestas. Hay respuestas positivas y respuestas negativas. Entonces, las respuestas a los riesgos pueden ser explotarlos, compartirlos, mejorarlos, aceptarlos. Puede evitar un riesgo, transferirlo, mitigarlo, aceptarlo también. Dentro de la comunidad del anillo, ¿yo qué hacía? Explotaba la destreza de Pipín. Pipín era todo un personaje porque Pipín todo el tiempo estaba poniendo en riesgo a la comunidad del anillo, era una persona supremamente, me perdonarán la expresión, pero era una persona supremamente torpe, se equivocaba todo el tiempo, los metía en problemas, en fin, pero era súper hábil. Entonces esa destreza de Pipín, con esa misma habilidad y velocidad que hacía las cosas, pues había que explotarla. Por ejemplo, había que transferirle a Frodo, la comunidad del anillo le transfirió a Frodo el peso de cargar el anillo, era el único que podía hacerlo, era el único que podía llevarlo, entonces le transfirieron esa responsabilidad a él. Por lo tanto, había que evitar a toda costa que Frodo o se muriera o perdiera el anillo. Y había que aceptar que, por supuesto, se iban a perder muchas vidas en la generación de todo este proyecto, en la consecución de este proyecto. Esto implica, cuando nosotros estamos haciendo un proceso de riesgos y estamos haciéndole gestión a nuestros riesgos, después de identificarlos, de analizarlos, de clasificarlos, etcétera, pues vamos a tener que monitorizarlos. Siempre van a cambiar los planes. Nosotros nos preparamos un montón con cosas, las tenemos listas, preparadas, pero los planes van a cambiar y tenemos que estar preparados para eso. Preparado hasta el equipo, porque eso a veces genera mucha frustración, pero aquí no estamos hablando de riesgos del proyecto, estamos hablando de pruebas basadas en riesgos. Entonces, bueno, en la medida que el proyecto transcurre o se van generando los sprints, pues los riesgos se tienen que monitorizar. Y es imposible, como le decía ahorita, anticiparse a todo, ¿no? La frase de mi precioso era de Gollum, un hobbit que ya estaba obsesionado, absolutamente obsesionado con el anillo, que fue el que se lo encontró. Y bueno, para los que no han visto la historia, pues no les voy a contar la película tampoco, pero yo sé que es muy famoso este tema de precioso, ¿no? Y entonces este hobbit estaba obsesionadísimo con el anillo y él reapareció de repente, pero él siempre estuvo atrás del anillo, siempre persiguió a Frodo y quería a costa obtenerlo, y a toda costa implicaba que Frodo pudiese perder la vida a manos de Gollum. Pero sin Gollum no hubiesen podido llegar a Mordor para quemar el anillo, hubiese sido imposible. Por lo tanto, era un riesgo que además de explotarlo, había que estarlo vigilando. Y el único que podía vigilarlo era quien no cargaba con el peso del anillo y que respetaba totalmente a Frodo. Y este personaje fue fundamental para el proyecto. Básicamente estamos hablando de que fue el que lideró a Gollum y a Frodo mientras iban llegando y atravesando las minas y atravesando pues los retos que tuvieron que atravesar, y esa persona era Sam. Sam era un personaje supremamente importante para el proyecto y él, no, él estaba a cargo de cuidar a Frodo. Y eso hizo que cambiaran muchas líneas bases del proyecto. La monitorización de esos riesgos tiene que hacerse a cargo del líder, por supuesto, pero los testers debemos estar informando esos cambios. Por ejemplo, estamos en el sprint y a mitad del sprint nos cambiaron el ambiente de pruebas. Nunca pasa esas cosas, ¿no? Entonces, como nos cambian el ambiente de pruebas, pues tenemos que levantar la mano y eso va a generar un riesgo ya del proyecto, seguramente, pero son riesgos que suscitan al riesgo del producto. Entonces puede ser que eso nos genere más problemas en el tema de la regresión y que la base de los riesgos ya nos cambie y que tengamos que hacer nuevos casos de prueba y que tengamos que basar estos nuevos casos de prueba en otras estrategias, que seguramente vamos a tener que hacer otro tipo de pruebas que ya no sean solamente pruebas funcionales, sino también que tengamos que hacer alguna automatización de esas pruebas funcionales. Bueno, son muchas las cosas que pasan alrededor de la generación de un proyecto. Entonces nosotros supongamos que tenemos una priorización de riesgos, donde identificamos aquí, en este caso, un riesgo del producto y un riesgo del proyecto.
Entonces tenemos un riesgo del producto que nos dice, mira, este producto podría causar lesiones. ¿Por qué es podría? Porque es algo que podría suceder, que podría acontecer, no es algo que se ha dado. Cuando ustedes vean un riesgo redactado, el producto causa lesiones, eso ya es un problema, eso no es un riesgo, ya estamos hablando en positivo, ya estamos diciendo es algo que ya se dio. Entonces, algo a futuro, ¿no? Un riesgo es algo a futuro, algo que va a suceder después. Entonces, cuando redactemos los riesgos, seamos muy cuidadosos con esa redacción, diciendo que es algo que podría suceder luego o que el equipo podría no tener la formación requerida para poder validar ese producto que vamos a hacer, que en este caso es un producto para radiología, radiación, para generar radiación en el cuerpo cuando una persona tiene cáncer. Hace mucho tiempo, por que se generó una mala dosificación de radiación en unos equipos, fallecieron 50 personas en una clínica. Había un problema de las pruebas, por supuesto no se hicieron las pruebas correspondientes, no se estimaron todos los riesgos que esto podría contener. Entonces, miren, los riesgos de esto es que el producto pudiera causar lesiones o muertes y en el Product Backlog vamos a tener que empezar a priorizar esas historias de usuarios y esos riesgos que son fundamentales, los podemos empezar a priorizar también y basados en eso empezar a generar nuestros casos de prueba. Yo como oncólogo necesito o requiero dosificar la radiación que le voy a generar a un paciente, etcétera. Como tester requiero empezar a automatizar un set de pruebas y los puedo empezar a estimar en mis product backlogs por sprint, como quiera. Dentro de esta fase, ¿qué tengo que evitar? Tengo que evitar a toda costa que el producto cause lesiones o muertes. Lo debo evitar. ¿Y qué puedo explotar? Pues que el equipo no tiene la formación. Lo formo y seguramente para el siguiente sprint ya vendrá mucho más preparado o para los demás sprints o para otros proyectos. Y los estoy explotando de acuerdo al proyecto. Fíjense que aquí, evitando un riesgo, porque me doy cuenta que el equipo puede que no tenga la formación para evitar ese riesgo, estoy suscitando desde el producto a un riesgo del proyecto. Entonces, si yo aplico las pruebas basadas en riesgos, lo que hago es que permito analizar de manera constante la evolución del desarrollo y con ello, pues puedo tener incrementos de los casos de prueba ya basados en técnicas y estrategias apropiadas. Puedo medir la capacidad de los sprints, puedo mejorar la cobertura de las pruebas y puedo hacer pruebas que realmente aporten valor al sprint. Además que ya conozco el producto, cada vez que hago un sprint más, pues yo ya voy conociendo mi producto. Miramos este ejemplo. De aquí nos dice, bueno, cuando la compra la realiza un cliente VIP, ya tengo una variable, me dice con compras mayores a 100 y esa variable ya está condicionada, es decir, que un cliente VIP es un cliente que tiene compras mayores a 100 productos. Y que es mayorista y sobrepasa el stock. Ya tengo otras dos variables más, un tipo de cliente, un nivel de cliente, que es un cliente mayorista que sobrepasa el stock. Entonces ya estamos hablando de mayor que el stock, estamos hablando de clases de equivalencia. Ya efectúo un pago total en efectivo, tipo de pago, para un tipo de entrega en la fábrica, tipo de entrega, ¿cuántas variables vamos ahí? 1, 2, 3, 4, 5 variables. 5 variables, se le realiza un descuento exclusivo. Ese es un resultado esperado, ya el resultado esperado de la combinación de esas variables. ¿Eso qué me implica a mí? Que yo tengo que estar pendiente de esas particiones de equivalencia y que además, como tengo que hacer muchas combinaciones de variables, porque si voy abajo vuelve y me habla de cuando la compra la realiza un cliente nuevo, es decir, otro tipo de cliente, con compras iguales a 0 productos. Entonces ya estamos hablando de otro tipo de cliente con otra condición y que además es minorista, el anterior era mayorista, que alcanza la cantidad del stock y que realiza un pago de contado, otro pago de contado y lo hace con PayPal para un tipo de entrega internacional, otro tipo de entrega, se realiza un descuento del 20%, otro resultado esperado. Entonces de esas combinaciones de esas variables me van a dar a mí diferentes resultados esperados. Y esos resultados esperados los voy a necesitar pues para terminar mi caso de prueba. ¿Qué es importante que pensemos aquí? Bueno, si yo voy a hacer esto basado en riesgos, me tengo que dar cuenta que corre el riesgo de que las particiones de equivalencia no queden bien definidas, que seguramente me exceda en la exhaustividad. Entonces tengo que definir cuál va a ser mi técnica más apropiada para poder hacer las combinaciones. Saco las variables, saco las particiones de equivalencia porque sé que en las particiones de equivalencia el tema del mayor que, menor igual que, son temitas que fallan muchísimo en el desarrollo.
Y para poder hacer mis casos de prueba, pues entonces hago la combinación de esas variables, seguramente aplicando, no sé, arreglos ortogonales que me va a dar a mí una combinación sin tanta exhaustividad, con un buen muestreo de casos de prueba y con una alta cobertura. Entonces yo ya estoy hablando de que tengo un mejor control de los riesgos. Recordemos que los casos de prueba tienen que ser finitos, que las combinaciones deben tener una cobertura alta sin que impactemos en la exhaustividad. Eso es un principio de las pruebas. Y aquí la habilidad para identificar esas técnicas a usar en el diseño de casos de prueba es fundamental, que no nos permita a nosotros correr. Esa habilidad es fundamental para no correr riesgos de omitir casos importantes y casos críticos o casos que van a ser determinantes dentro del tema del desarrollo. Pero resulta entonces que nosotros nos enfrentamos con algo que es una cuestión de perspectiva. Eh, Cuando hablamos de calidad, la calidad, llámese calidad de software, calidad de lo que ustedes quieran, calidad de vida, calidad de lo que quieran. La calidad para cada persona es diferente. Es como lo tome, es un tema muy subjetivo. Porque lo que es bueno para Mercedes no es bueno para otra persona. A mí me gusta blanco, a él le gusta negro. Sí, no sé, le gusta el calor, le gusta el frío, entonces la calidad de la ciudad va a ser diferente para cierta persona, porque es que a la, va muy sujeta a la satisfacción de la persona. Y aún así la define la IEEE y nos dice, bueno, es que el sistema cumpla con las necesidades o expectativas del cliente, pero ¿cuáles son esas necesidades, esas expectativas? Vuelve y nos deja como en lo mismo otra vez. Entonces, fíjense, en este momento había una batalla, había una batalla aquí y estaba Legolas y Gimli en una competencia súper grande de quién era el que acababa con la mayor cantidad de enemigos. Cada olifante de esos llevaba cientos de personas en esos carruajes que están encima del olifante. Y Legolas era muy hábil, Legolas era muy rápido, era muy ágil, tenía una velocidad súper para estar acabando con los enemigos. Y entonces él se subió a un olifante y acabó con todos los que están y encima de todo el olifante cayó. Y Gimli lo miraba desde chiquito porque Gimli era un enano y pues él no era tan rápido como Legolas con su hacha para acabar con el olifante. Y luego las contó cientos. Cuando se bajó del olifante, la respuesta de Grimly fue, eso cuenta como uno, solamente cuenta como uno. Era una cuestión de perspectiva. Entonces, ahí viene la calidad. Ya vuelve otra vez al término de la subjetividad. Para eso, a nosotros nos entrega la ISO 25000, que antes era la 9126, donde la seguridad, nosotros la vemos aquí ahorita, la seguridad, este atributo tan importante, antes estaba siendo parte de la adecuación funcional. Mm, Se actualizó la 21, la 25000, se actualizó el examen de ISTQB después de esa actualización de la 25000 y la seguridad salió como una variable independiente, de análisis independiente. Entonces empezamos a tener unos atributos de calidad con los que podemos empezar a estudiar la calidad. Es decir, cuando nosotros nos dicen que como tester vamos a garantizar la calidad de un producto, no, nosotros como tester vamos a evaluar la calidad de ese producto basados en estos atributos de calidad. Y para cada uno de estos atributos, pues existen diferentes tipos de pruebas. La eficiencia del desempeño. Vamos a hacer pruebas de carga, vamos a hacer pruebas de estrés, pruebas de picos, de concurrencia. Bueno, entonces hagamos pruebas de seguridad, hacking ético, pentesting, todo lo que aplique. Y fíjense que dentro de la usabilidad está la accesibilidad. Yo creo que en algún momento la accesibilidad se va a volver un atributo de calidad. Esperemos que sí. Aparte, porque la accesibilidad aquí es una característica de la usabilidad, pero esa usabilidad, esa accesibilidad requiere unas técnicas muy específicas para su evaluación. No quiero ahondar mucho en el tema, pero entonces lo que pensamos aquí es que estos atributos de calidad a nosotros sí nos dan un punto de partida para poder hacer el análisis y para poder hacer las evaluaciones del producto. Pensemos que siempre que pueda surgir un problema que perjudique a las percepciones del cliente, del usuario interesado, va a existir un riesgo. Si al hacer las pruebas se generan defectos, mejor dicho, cuando nosotros hacemos las pruebas y generamos defectos, ya mitigamos el riesgo de la calidad al brindar la oportunidad de corregirlos antes de la entrega. Pero si esos riesgos y si no revelamos ningún defecto,
si estamos haciendo las pruebas y nosotros no generamos ningún defecto, no reportamos nada, significa que habremos mitigado el riesgo de la calidad bajo las condiciones probadas. ¿Por qué? Porque entonces nosotros están diciendo, no encontraste errores, no encontré errores bajo estas condiciones. ¿Eso qué significa? Que cuando lo van a pasar al ambiente de producción, pues ese ambiente de producción tiene que tener las mismas condiciones que tiene el ambiente de pruebas. Nos dicen a veces, venga, pero es que acá en producción falló. ¿Usted qué fue lo que probó? Déjeme ver cuál es la carta de despliegues. ¿Cómo hicieron esa carta de despliegue? ¿Cómo los roles configurados? ¿Cómo está la data configurada? ¿Cómo es la velocidad aquí? Venga, ¿tiene las mismas condiciones? Ah, bueno, entonces empecemos por mirar eso, ¿no? A veces pasa mucho que nos dicen, garantícenos todo y que funcione en desarrollo, porque nos están diciendo, es que este ambiente es de pruebas. Y uno va a ver y le dice, venga, explíqueme cómo funciona su ambiente de pruebas. No, mi ambiente de pruebas, pues el desarrollador ahí hace actualizaciones, ahí hace cambios, si hay una nueva funcional la pone. Eso ya no es un ambiente de pruebas, eso es un ambiente de desarrollo. Que usted lo apodó como ambiente de pruebas, pues listo, pero no es así. No se engañe y no corra el riesgo de tener condiciones con las que después no va a poder cumplirle a su usuario o a su cliente. Entonces, miren que el proceso de las pruebas basadas en riesgos tiene como objetivo usar las pruebas para reducir el nivel general de riesgos de la calidad hasta un nivel de riesgo aceptable. Y eso se hace de manera implícita o de manera implícita, ¿no? Muchas veces nosotros estamos haciendo pruebas sin necesidad de hacer análisis de riesgos. Implícitamente ya estamos evitando ciertos riesgos. Pero si nosotros las más explícitas, seguramente vamos a ser un poquito más más detallistas, vamos a ir más al punto de cada uno de esos análisis para minimizar todos esos niveles de riesgos. Cuando yo veo un problema de mi funcionalidad, puede afectar la organización. Supongamos, tengo que llegar a Bogotá a las 2 de la tarde, porque resulta que salí a una reunión súper rápido y tenía que llegar a las 2 de la tarde en ese vuelo y a las 3 tenía que estar en una reunión por allá en la T, súper lejos. Pero tenía que llegar y tenía el tiempo justo para llegar, bajarme del avión e ir a la reunión. Y resulta que cuando fui a facturar mi equipaje, pues me dijeron, venga, no hay forma ahorita de facturarle. Es que tenemos un problema con el servicio y pues esto va a tardar un poquito más, entonces le pedimos un poquito de paciencia, 2 horas más. De esa reunión dependía un proyecto del que dependían, no sé, 20 personas y entonces se perdió el proyecto. Para mí, la aerolínea no se iba a hacer cargo de eso. Estoy pensando en algo que nunca me pasó, bueno, no es que me haya pasado eso a mí, para que no se preocupen, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede suceder? Porque el software falló, entonces no se recuperó rápido. Y resulta que al no recuperarse rápido, además de eso, perdió datos de la información y la gente tuvo que volver a hacer check-in y la gente tuvo que volver a facturar su equipaje y la gente tuvo que volver a hacer un montón de cosas, 2 horas de retraso del vuelo porque ningún pasajero se pudo subir. Entonces bloqueó la facturación del equipaje. Generó demoras a los pasajeros, eso generó quejas, reclamos, solicitudes, pérdidas de dinero para la aerolínea, pérdidas de dinero para las personas, demandas si las personas quisieran, pérdida de confianza, pérdida de usuarios, y es así que si nosotros no hacemos un buen análisis de riesgos de nuestras pruebas, pues seguramente vamos a afectar a la organización, porque es que el core de una organización cada vez más está haciendo un software, está haciendo un producto. Entonces, las ventajas que encontramos de las pruebas basadas en riesgos son muchas. Por supuesto, se aprueban los atributos críticos del software. Se hace un monitoreo constante de los riesgos, se mejora la satisfacción de los clientes. Así el cliente desconozca cuál es su satisfacción y tenga una percepción de lo que es para él satisfacción, va a percibir un buen funcionamiento del producto. Hay una mejora continua en el ciclo de vida del desarrollo del software y se incrementa el valor de nuestro producto. Ahora más, en el tema del 4.0, donde hay incremento de robots autónomos, simulación, sistemas de integración, ciberseguridad, la nube, fabricación aditiva, realidad aumentada, big data, robots autónomos, pues va a pasar que cada vez los riesgos son mucho más grandes porque estamos dependiendo cada vez más de la tecnología. Entonces, los fraudes, las amenazas masivas de datos, las fallas graves de infraestructura,
que en algún momento podrían generar colapsos graves en las redes de información, ciberataques a gran escala, riesgo de la privacidad, de perder nuestra privacidad, la toma de decisiones sin ser humano que podría conducir a un riesgo, el robo de la identidad, la batalla de los algoritmos, ¿no? Estos algoritmos que no sabemos en algún momento de quién es qué, a quién pertenece cada algoritmo. Entonces, cuando hablamos de IoT, pensemos en, bueno, el anillo. ¿Qué usaba el anillo en su beneficio? ¿O qué usaba quien lo creó en su beneficio? Una de las características humanas, lo que usaba era su conocimiento acerca de los seres humanos. Y ese conocimiento lo asociaba como a la debilidad del ser humano hacia el poder y a su avaricia, a su ambición. Lo conocía mucho, sabía lo que el ser humano quería, cómo se comportaba. Y quien creó el anillo tenía toda esa información. Sin embargo, existió una persona capaz de cargar con él, quien al final, incluso al final, esa persona estuvo a punto de hacer que la misión fracasara. Y, y fíjense que nuestros datos y nuestra información está todo el tiempo por ahí volteando. Y la tendencia a que los dispositivos inteligentes sean cada vez más pequeños es mucho mayor, cada vez es mucho más alta y eso va a conducir a que seguramente esos dispositivos se fusionen con el cuerpo, que aparecerán en los chips. Y seguramente esos chips ya serán subcutáneos para poder monitorizar nuestros signos vitales, para poder controlar actividades un poco más rutinarias, el prender la lavadora, bueno, y las interfaces de información tendrán una altísima capacidad de aprender de las capacidades y limitaciones de nosotros como usuarios, gracias a todo el tema de los comandos táctiles, la voz, los algoritmos avanzados, los sensores que cada vez son mucho mejores y toda esa información que se recoge alrededor de lo que nosotros dejamos en la red. La información está basada en nuestro análisis de gestos, movimientos, conversación. Estamos en este mundo conectado, pero a ver, en algún momento el mundo estará mucho más conectado, pero muchas cosas no funcionarán correctamente y quizás en algún momento nadie sepa cómo arreglar esas cosas que en algún momento no van a funcionar correctamente. Y entonces en ese momento los nativos digitales se van a convertir en nativos conectados. Entonces Big Data va a suscitar muchas preocupaciones de privacidad y riesgo. El riesgo de tener que renunciar a la privacidad será cada vez mucho más elevado. Representa aquí el ojo que todo lo ve, lo que todos hacen, el ojo que nos está viendo Sauron y entonces pues nos está ubicando con el anillo y cada que nos ponemos el anillo nos llegan los Nazgûl y entonces nos quieren acabar a todos y corran todos y vamos a morir. Y eso va a implicar entonces que las organizaciones deban velar por la privacidad, pese a los riesgos que existan de su vulneración, ¿no? Sea como sea, las organizaciones van a tener que velar por la privacidad de las personas, sin importar si esos riesgos y el tamaño de esos riesgos y cómo van a ser esos riesgos. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de los fallos del software? Podemos pensar en varias, ¿no? Varias de estas causas que nos impactan a nosotros y que son las del día a día, pero cada vez van a ser mucho mayores y cada vez van a ser más grandes las fallas. Entonces, bueno, ahorita son las fallas en las definiciones de requisitos, una mala planeación, la baja comunicación con el cliente, mmm, los procesos de desarrollo que no estén estandarizados. Eh, los errores de diseño, las omisiones de datos, condiciones de errores en las fronteras o clases de equivalencia, maltratamiento de las excepciones, bueno, bla, un sinfín de situaciones que se nos pueden presentar alrededor de esto, ¿no? Entonces, habrá muchas causas de los fallos del software, por supuesto. Y yo les quiero hacer una pregunta entonces, ¿cuál creen ustedes que es el papel de la gestión de riesgos en las pruebas del software? Incluso en el desarrollo de software. Los invito a entrar a esta página web, www.menti.com, ingresar este código e ir colocando cuáles creen ustedes que son esos, esos problemas. Aquí ya creo que pueden ingresar, hacer
y hacer la encuesta. Bueno, los voy a dejar con esa encuesta y los voy a dejar al final con una frase del Señor de los Anillos que me gustó mucho pensándola en esta propuesta, en esta presentación, y es que es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones un pie en tu camino, en el camino, y si no cuidas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar. Muchísimas gracias, y esta frase la dijo Gandalf el Cristo. Chao, chao. Quality Summit Latam. Calidad e innovación para los retos del mañana. Muchas gracias por ser parte de nuestro evento. Te esperamos en futuras ediciones.